Entonces, primero quiero darle la palabra a Lucio para que nos cuentes, Lucio, cómo se está llevando el tema de investigación y de investigación proactiva en la Argentina, cuántas víctimas se han rescatado en Argentina, cómo funciona allí la investigación y cómo vienen ustedes pasando o cómo pasaron o cómo fue ese momento de pasar de la simple investigación activada por las víctimas a pasar ya al rescate de víctimas y a la investigación proactiva. Entonces, buenos días, muchas gracias y tienes la palabra. Buen día, Fiorella, ¿cómo estás? Buen día a todos y a todas. Primero quería agradecer al doctor Fernando Carrillo Flores por la invitación a compartir esta presentación de este informe con todos ustedes. Me parece una muy buena oportunidad para intercambiar ideas, experiencias, y bueno, a eso venimos, y un poco contar lo que estamos haciendo en Argentina, en función de lo que ustedes recomiendan también en el informe, ¿no? Que es esto que es fundamental, ¿no? Que es iniciar investigaciones proactivas, esta importancia de no esperar los casos, de irlos a buscar. Y nuestra experiencia sobre eso. Lo primero es trabajar siempre, nosotros trabajamos siempre sobre la información y tratar de que la información que te va llegando a través de los casos no se pierda. Tratar de usar esa información para iniciar investigaciones. La importancia de tener una línea de denuncias. Nosotros desde la Protex coadministramos una línea de denuncias de alcance nacional y gratuito para los casos de trata, donde a través de esa línea que se publicita, puedan a través de denuncias anónimas, esa línea permite tener también un canal, acercar un canal de denuncias no solo a las víctimas que encuentran cierta dificultad siempre a la hora de denunciar estos delitos por el componente propio de la trata, sino también al resto de la ciudadanía que quizás acercándole este instrumento puede también acercarnos casos o acercándonos a la posibilidad de abrir un canal de investigación. Les decía esto de no perder información, trabajar sobre causas que quizás no han tenido éxito, pero sí nos pueden brindar una información para el seguimiento de casos. No hay que olvidarse que en realidad estos delitos el crimen organizado es un negocio, y como todo negocio siempre está anclado a lugares, siempre está anclado a una trayectoria del negocio, que uno a través de la recopilación de datos puede ir e investigar esos casos. Otra cosa importante que estamos trabajando ahora, que me parece que es importante fijarse también, es que se juntan las investigaciones por la responsabilidad penal de los tratantes, de investigaciones patrimoniales, investigaciones que sigan un poco, que acompañen a la responsabilidad penal, tendientes a ir, digamos, a desbaratar el nudo del negocio, digamos, el dinero, y pensar también en la reparación de las víctimas. Es decir, una investigación patrimonial que permita también identificar bienes que posteriormente, al momento de dictar sentencia, sean destinadas a la reparación de las víctimas. Otra cuestión importante con respecto a las investigaciones, me parece, que tiene que ver con la proactividad, tiene que ver también en no diseñar investigaciones víctimo-dependientes. Es decir, participar de la víctima del proceso, pero no hacer que la investigación dependa de cómo la víctima entra al proceso, sino que uno colectar elementos de prueba, datos, información, independientemente del testimonio de la víctima o de lo que pueda aportar la víctima. Hablábamos también, para nosotros también es muy importante, y a la hora de esto hablábamos recién del acceso, escuchaba recién hablar, es muy importante también el acceso a la justicia. El tema de la cláusula de no punibilidad. Existe la propuesta de la cláusula de no punibilidad en el protocolo de Palermo, es una preocupación a nivel internacional, la Argentina la tiene incorporada a la ley de trata, y es muy importante a la hora de aplicar, ver la posible aplicación de la cláusula de no punibilidad a causas que quizás no aparecen en principio como vinculadas a una explotación o a una red de trata puntualmente, y que quizás finalmente
si uno realiza una investigación más profunda sobre esas causas, uno llega a que una mujer que está procesada o investigada en el marco quizás de una causa por narcotráfico es víctima de una organización de trata, y que quizás esa cláusula esa cláusula de no punibilidad es justamente un instrumento para evitar una revictimización, una condena, una imputación a una víctima de trata. Nosotros focalizamos también, trabajamos funcionalmente muy pegados al programa de rescate, que es el programa de rescate depende del Ministerio de Justicia de la Nación, y es el organismo que se encarga del primer abordaje a las víctimas. Este primer abordaje a las víctimas, y tiene un número, quizás sirve por lo menos tener un dato duro, fueron en los últimos 4 años más de 5.000 víctimas rescatadas, y en este 2020, con todos los problemas que trajo este año, por la pandemia, por las cuarentenas, llegamos solamente a 732, pero sumamos 5.000 en los últimos 4 años, y pasamos las 15.000 víctimas rescatadas desde el 2008, que es la incorporación de la ley de trata al ordenamiento legal argentino. Así que la idea entonces nuestra básicamente es, yo festejo la propuesta de iniciar investigaciones proactivas. Me parece que fundamentalmente, y además de no depender de la víctima, uno sale de uno de los principales defectos de esperar los casos, o de tener que salir con una urgencia, un allanamiento, que es la posibilidad de subir en la escala de la organización. Es decir, uno no se queda solamente con el eslabón más bajo de la organización, es decir, con el encargado de un prostíbulo, con el encargado del transporte o del acogimiento, sino que también puede, a través de una investigación anterior, proactiva, con más tiempo, subir en las cadenas de investigación, en las cadenas de la organización, para llegar a, a la gente que está más alejada del lugar de explotación, pero quizás más cerca de lo que es el negocio que encubre, que está atrás de esto, ¿no? Lucio, muchísimas gracias por tus aportes. Estamos un poco lejos aquí en Colombia, pero todos estos puntos que tú nos has dado son fundamentales, ¿no? No depender de la víctima, perseguir también los bienes y el dinero que hay detrás de las organizaciones, revisar la sentencia, los expedientes, ir más allá en los eslabones, en la cadena de tratantes y explotadores, y no quedarse simplemente con el punto más débil en toda esta cadena de explotación y demás. De verdad, yo te agradezco. Igual no nos abandones todavía, porque ahora queremos escuchar a Lika. Alika, tú eres la primera víctima sobreviviente, creo que en el mundo, que logra que el Estado te indemnice, o lograr una demanda contra el Estado por la complicidad en el tema de trata de personas y explotación sexual. ¿Tú qué recomendaciones, o cuál es la mirada tuya frente a lo que venimos desarrollando en Colombia y en general la administración de justicia, el acceso a la justicia para las víctimas de trata de personas y explotación sexual? Bueno, muchísimas gracias, Fiorella. Para mí siempre es un gusto y un honor participar en las actividades que organiza la Procuraduría General de Colombia. Tenemos un gran trabajo por parte no solo de la Protex, de la Oficina de Rescate, de la Dirección de Orientación a la Víctima, de todo el Ministerio Público Fiscal, que me encantaría que pudieran estar presentes, porque que hoy yo pueda estar sentada, que hoy yo pueda estar haciendo estos aportes, que pueda estar trabajando en este tema, también habla muy bien del trabajo que han realizado todos ellos, todas ellas, respecto al acompañamiento, al fortalecimiento que ha realizado mi país en cuanto a mi propio rescate y a otros casos exitosos que ojalá pudieran ser 16.000, pero vamos a ser honestas, y no son tantos los casos exitosos, ¿no? Ojalá que en algún momento pudiéramos hablar de una cifra realmente equitativa
casos exitosos y rescates realizados, ¿no? Hasta ahora no ha sido posible, pero bueno, estamos trabajando en esa línea. Yo, por supuesto, acompañando a mi país y acompañando a otros países como Colombia y, bueno, México y todos aquellos que sobre todo están aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Que nos une la problemática regional. En cuanto a tu pregunta puntual, Fiorella, para no extenderme porque sé que el tiempo siempre de la Procuraduría nos corre, la propuesta del procurador Fernando Carrillo a la hora de suscribir a los pactos es realmente una propuesta innovadora y es una propuesta muy interesante. No solo por lo que se puede hacer efectivamente en materia de trata, porque no son actos concretos, sino que los organismos intervinientes, las partes, los estados intervinientes, asumen compromisos, los cuales claramente deben de ser revisados. También en cada una de esas firmas, de los pactos, a los cuales reúnen no solamente el compromiso de las ONGs, de la sociedad civil y de los organismos públicos, el procurador Fernando Carrillo hace un gran trabajo de visibilización en materia de trata y explotación de seres humanos, lo cual no es menor a la hora de mencionar una problemática que ha sido invisibilizada, que ha sido normalizada y que ha sido naturalizada, y me permito incluso añadir la romantización de la prostitución, en la cual, y a mí me encanta escucharlo al procurador cuando él menciona, y lo mencionó hoy también porque nunca defrauda, cuando dice: nosotros como procuración hemos decidido ir a la raíz del problema. Y ello es desalentar el consumo de prostitución. Eso es muy importante y es para ustedes para Colombia entera debería de ser una norma, debería de ser hoy en día ley, viniendo de quien viene. Y por supuesto, sí, me gustaría puntualizar sobre todo a la hora, sé que este trabajo básicamente habla de las recomendaciones. Tenemos todo un gran trabajo y una gran lucha desde el activismo de sobrevivientes, sobre todo de este delito, a la hora de resaltar que es imperativo la creación de posibilidades laborales para las víctimas, posibilidades habitacionales, una vivienda digna, un trabajo digno, poder educar y fortalecer económicamente a aquellas que han sobrevivido, pero por supuesto nada de esto sería posible sin un acompañamiento psicológico adecuado por parte de los estados y por supuesto siempre esta premisa de desalentar el consumo de prostitución y por supuesto aplicar el modelo francés, el modelo sueco, el modelo nórdico en realidad, como el gran éxito del mundo a la hora del combate contra la trata y la explotación sexual. Solamente agregar eso, espero que lo tengan en cuenta. La CEDO nos ha escuchado, Naciones Unidas nos ha escuchado, sé que hoy está presente UNICEF, Naciones Unidas y la OIM. Espero que lo sigan sosteniendo, que lo sigan manteniendo, porque es muy importante a la hora de empujar y alentar a los países para la creación de políticas de Estado y políticas públicas que realmente restituyan derechos para las sobrevivientes del delito de trata. Perdón por extenderme tanto. Gracias, No, Lucio. Sé que tenés muchísimo que aportar y me dejaste este espacio para que... Gracias, no, gracias a muchísimas todos. gracias. Tú tienes toda la razón y ya lo decía el Procurador General. Esta recomendación de la CEDAW pues también es un respaldo a todo este trabajo que estamos haciendo y precisamente, como él lo decía, coincide con el espíritu de nuestros pactos y ese aspecto fundamental que tú también mencionabas, y creo que cuando pudimos hacer también una visita a Argentina y conocer todo este trabajo más de cerca, el tema de que la víctima después del rescate sea atendida y no solamente atendida unos cortos días, sino que se les pueda garantizar sus condiciones laborales, de vivienda, de atención psicosocial y demás, es algo fundamental. Yo creo que Lucio también coincide en eso. Eso también hace parte de todo el tema de acceso a la justicia, ese derecho fundamental que tenemos todas las personas. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias.